En los momentos de quietud de nuestras vidas, cuando creemos que todo está bajo control y el futuro parece distante, algo ocurre en lo profundo de nuestros corazones. Una inquietud inexplicable se alza, una sensación de que algo está por venir. Este sentimiento, que muchos ignoran, es en realidad un llamado divino. El mundo está atravesando una transformación silenciosa pero profunda. Nos encontramos ante un tiempo en el que las fuerzas invisibles que nos rodean se están alineando, preparando el escenario para un acontecimiento que marcará la historia. Y es aquí, en este contexto, donde la Virgen María nos advierte: la batalla espiritual ya ha comenzado. ¿Te has detenido a reflexionar alguna vez sobre esta batalla? Sabemos que la guerra no siempre se libra con armas físicas. Hay batallas mucho más sutiles, más profundas, que afectan nuestra alma, nuestro espíritu y, en última instancia, el destino del mundo entero. Cuando María nos habla, no es solo para alertarnos, sino también para guiarnos, para fortalecer nuestra fe y ayudarnos a estar preparados para lo que está por venir. La pregunta que hoy debemos hacernos no es si la batalla espiritual existe, sino si estamos listos para enfrentarla. ¿Estás consciente de las señales que ya se están manifestando? De la oscuridad que avanza, de las pruebas que se intensifican y del papel que te corresponde desempeñar en este conflicto celestial que se está librando a nuestro alrededor, aunque no siempre lo veamos con nuestros ojos. La Virgen María ha venido a recordarnos que el combate ya ha comenzado y nuestra respuesta, nuestra preparación, puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota espiritual. A lo largo de la historia, las revelaciones de la Virgen María han sido claras. Las señales de los tiempos son evidentes para aquellos que eligen ver y escuchar. La oscuridad se cierne sobre el mundo, no solo en forma de desastres naturales o políticos, sino en el creciente alejamiento de los seres humanos de la fe, de los principios divinos y de la paz interior. Cada uno de nosotros es parte de este escenario cósmico, y aunque las grandes decisiones del mundo puedan parecer lejanas e inalcanzables, debemos recordar que nuestras pequeñas acciones también cuentan en esta batalla. María nos llama a la vigilancia, a la preparación y, sobre todo, a la unión en la fe. Vivimos en tiempos de caos, de incertidumbre, pero la Virgen nos dice que no estamos solos, que tenemos una guía, una madre que intercede por nosotros. Si bien las adversidades parecen apoderarse del mundo, es a través de la oración y la conexión espiritual con Dios que podemos resistir. Las fuerzas del mal intentan sembrar el miedo, la desesperanza y la división, pero si nos mantenemos firmes en nuestra fe, si seguimos las enseñanzas de María, la victoria será nuestra. Pero la lucha es real. El mal no se manifiesta solo a través de actos visibles de violencia o injusticia, sino también en la tentación constante de apartarnos de lo divino, de vivir sin propósito, sin conexión con nuestro Creador. Este es un llamado a todos aquellos que aún están dudando. La batalla espiritual no es una fantasía, no es algo que ocurrirá en un futuro lejano. Está sucediendo ahora mismo, y la decisión de unirte a la lucha, de elegir la luz sobre la oscuridad, es algo que solo tú puedes tomar. La Virgen María nos está llamando a ser soldados de la luz, y la primera arma que debemos empuñar es nuestra fe inquebrantable. Sin fe, todo lo demás pierde sentido. La oración, el sacrificio, la unión con nuestros hermanos en la fe son las claves para superar esta guerra espiritual que ya está en marcha. Es importante comprender que no es una lucha física que podamos ver con nuestros ojos, sino una batalla interna, una guerra de conciencias y corazones que determinará el futuro del mundo y de las almas que lo habitan. Pero esta advertencia de María también tiene un propósito muy claro: prepararnos.
Nos llama a fortalecer nuestra relación con Dios, a ser conscientes de los cambios que ya están ocurriendo a nuestro alrededor, tanto en el mundo como en nuestro interior. La batalla espiritual no es algo que pueda ser ignorado o dejado para otro día. Cada momento que pasa es una oportunidad para estar más cerca de Dios, para afianzarnos en la fe y para ser parte de este ejército que lucha por el bien. La clave para vencer esta batalla no radica en las armas materiales, sino en las espirituales, la oración constante, el sacrificio personal, la unión con la comunidad de creyentes y, sobre todo, en el amor incondicional hacia Dios y hacia nuestros semejantes. En el momento en que decidimos tomar las riendas de nuestra vida espiritual, comenzamos a preparar el terreno para la victoria. El poder de nuestra fe es lo que nos da la fuerza para resistir cualquier ataque del mal. María, nuestra Madre Celestial, nunca nos deja solos. Siempre está a nuestro lado, guiándonos en el camino hacia la luz. ¿Te has detenido a pensar si realmente estás listo para este combate espiritual? La respuesta no se encuentra en palabras, sino en nuestras acciones, en nuestra disposición para seguir el camino que María nos señala. En tiempos de incertidumbre, cuando el miedo se apodera de muchos, es más importante que nunca fortalecer nuestra fe y unirnos como comunidad de creyentes, sabiendo que la batalla espiritual es la que finalmente decidirá el destino del mundo. Así que la pregunta sigue siendo: ¿estás preparado para enfrentar la batalla espiritual que ya ha comenzado? En nuestra vida cotidiana, muchas veces nos concentramos en los problemas inmediatos: el trabajo, la familia, las responsabilidades, las tareas diarias. Sin embargo, rara vez nos detenemos a pensar en la realidad de una batalla que va más allá de lo físico. La batalla espiritual no es algo que veamos con los ojos, pero es más real y trascendental de lo que podemos imaginar. Esta lucha no se libra en los campos de batalla, ni en las ciudades devastadas por guerras, sino en los rincones más profundos de nuestro corazón y mente. ¿Qué significa esta batalla? Es una lucha constante por nuestra alma, una guerra entre las fuerzas del bien y del mal, una confrontación invisible, pero poderosa, que influye en nuestras decisiones, nuestras emociones, nuestras relaciones y, sobre todo, en nuestro destino eterno. La Virgen María nos alerta para que estemos conscientes de esta lucha, para que no seamos arrastrados por las corrientes de un mundo que ha olvidado su propósito divino. Esta batalla no es solo externa, sino profundamente interna. Cada vez que elegimos el camino fácil, la indulgencia, la mentira, la avaricia, estamos cediendo terreno en esta guerra. Cada vez que nos apartamos de la fe, de la oración, de la bondad, estamos contribuyendo a la oscuridad que busca apoderarse de nosotros. Esta es la batalla espiritual, una lucha por nuestras decisiones, por nuestro carácter, por nuestra relación con Dios. La verdadera batalla espiritual está en nuestro interior, y las armas que utilizamos para combatirla son diferentes a las que conocemos en el mundo físico. La oración, la meditación, el arrepentimiento y el amor son nuestras armas más poderosas. No son armas que se vean, no son espadas ni escudos, sino herramientas que nos conectan con lo divino y nos permiten resistir las tentaciones que nos alejan de Dios. La Virgen María nos pide que no dejemos de luchar, que no caigamos en la complacencia, que no dejemos que el miedo, la desconfianza o el ego nos dominen. La batalla espiritual es una guerra constante contra las fuerzas del mal que se infiltran en cada rincón de nuestra vida. El mal se presenta de muchas formas, no solo a través de grandes catástrofes, sino en la forma de pequeñas decisiones cotidianas: la mentira, el egoísmo, la falta de compasión, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno, el abandono de la fe. Cada pequeña acción que nos aleja de Dios es una victoria para el mal. María
Nos llama a mantenernos alertas, a no caer en la trampa de la comodidad y la indiferencia. Nos pide que estemos preparados para enfrentar los desafíos espirituales que se nos presenten y que no perdamos la esperanza, incluso cuando las pruebas sean grandes. Es fácil pensar que la batalla espiritual solo se libra en tiempos de crisis, cuando el mundo parece desmoronarse a nuestro alrededor. Sin embargo, esta lucha es constante, diaria y a menudo invisible. Cada decisión que tomamos, cada pensamiento que alimentamos, cada acto que realizamos, es una batalla. Al decidir perdonar a alguien que nos ha hecho daño, estamos ganando una victoria espiritual. Al elegir la humildad en lugar del orgullo, estamos resistiendo las tentaciones del mal. Al practicar la caridad y ayudar a los demás sin esperar nada a cambio, estamos fortaleciendo nuestra alma en la lucha contra las fuerzas oscuras. En esta batalla espiritual no estamos solos. María, nuestra Madre Celestial, está siempre con nosotros, guiándonos y ayudándonos a mantenernos firmes en la fe. Ella sabe lo difícil que puede ser esta lucha y por eso nos ofrece su intercesión y protección. Ella es nuestra aliada en esta guerra y a través de su amor maternal nos ayuda a mantenernos fieles a Dios y a resistir las fuerzas del mal. En tiempos de duda, de debilidad o de confusión, podemos recurrir a María para que nos ayude a encontrar el camino. La batalla espiritual puede ser ardua, pero con María a nuestro lado tenemos la certeza de que podemos salir victoriosos. Nos llama a estar vigilantes, a no rendirnos, a no ceder ante las dificultades de la vida. Nos recuerda que esta lucha no es solo por el presente, sino por nuestro destino eterno. En el transcurso de la historia, muchos han hablado sobre el fin de los tiempos, sobre la venida de un momento apocalíptico que marcaría el fin de la humanidad tal como la conocemos. Sin embargo, no es necesario esperar a un cataclismo mundial o una guerra nuclear para darnos cuenta de que los tiempos están cambiando. Los signos del fin de los tiempos no son solo grandes cataclismos, sino también las señales de la pérdida de valores espirituales, de la separación del hombre de Dios. María nos ha advertido constantemente sobre estos signos, y hoy podemos ver que se están manifestando de manera clara y evidente. En todos los rincones del mundo, el egoísmo, el materialismo y la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno se han apoderado de las sociedades. Las personas parecen vivir cada vez más centradas en sí mismas, buscando el placer momentáneo y el bienestar material, sin preocuparse por la espiritualidad ni por las necesidades de los demás. Este es uno de los primeros signos de los tiempos, un alejamiento de lo divino, una desconexión con la verdad eterna. Las guerras, las enfermedades, los desastres naturales, las crisis económicas, todas son manifestaciones externas de una crisis interna, de una lucha espiritual que afecta a la humanidad en su conjunto. Los tiempos difíciles son una consecuencia natural de esta desconexión con Dios. Los grandes profetas de la historia, incluidos los mensajes de María, han hablado de la grandeza de los tiempos por venir. María ha hablado de cómo, en el futuro, las almas serían puestas a prueba de manera mucho más severa. El mal ganaría terreno en muchos aspectos de la vida humana, y las personas enfrentarían grandes pruebas tanto espirituales como físicas. Sin embargo, a pesar de la oscuridad que se avecina, María también ha prometido que la luz de Dios nunca se apaga. La batalla espiritual será intensa, pero el amor divino es más grande que cualquier mal. La Virgen María nos llama a prepararnos para estos tiempos, a mantenernos firmes en nuestra fe y a permanecer vigilantes ante los signos de la llegada de los tiempos finales. Los cristianos no debemos temer al futuro, sino estar alertas, porque los tiempos de prueba también son momentos de gracia, oportunidades para fortalecer nuestra relación con Dios y para vivir nuestra fe de manera auténtica.
María nos recuerda que la victoria es posible, pero para lograrla debemos estar preparados para enfrentar lo que vendrá con fe, con esperanza y con confianza en la protección divina. Así, los signos del fin de los tiempos son más que profecías leídas en libros antiguos, son advertencias vivas que resuenan en nuestro día a día. Los problemas que enfrentamos, las divisiones que vemos en la sociedad, las injusticias que no cesan, son señales claras de que algo grande está por suceder. María nos invita a mirar más allá de la superficie, a no quedarnos en la apariencia de las cosas, sino a reconocer las señales que Dios nos da para prepararnos. La batalla espiritual que ya estamos librando es solo un anticipo de lo que vendrá, y es nuestra responsabilidad enfrentarlo con fe y valentía, sabiendo que, con María a nuestro lado, podemos superar cualquier obstáculo que se nos presente. En los momentos de prueba, cuando el mundo parece estar en caos y las dudas nos invaden, la oración se convierte en nuestra ancla espiritual. La Virgen María nos recuerda constantemente que la oración no solo es un acto de fe, sino una herramienta de resistencia en medio de la tormenta. Es a través de la oración que encontramos consuelo, dirección y fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida, especialmente en tiempos de guerra espiritual. La oración es el lenguaje de nuestra alma, la conexión directa con Dios, que nos permite pedir su ayuda, su guía y su protección. Cada oración es una invocación de la paz y la luz divina que puede disipar las sombras que nos rodean. La Virgen María, como nuestra Madre Celestial, intercede por nosotros y a través de la oración podemos acceder a esa intercesión divina que nos da esperanza. María nos ha enseñado que no importa cuán grandes sean los obstáculos, no importa cuán fuerte sea la oscuridad, si oramos con fe, siempre habrá luz al final del túnel. Además, la oración no solo nos fortalece a nivel individual, sino que también une a la comunidad de creyentes. María nos invita a orar juntos, a elevar nuestras voces al unísono, porque en la unidad de la oración encontramos un poder mucho mayor. Al orar en comunidad, no solo buscamos nuestra propia paz y salvación, sino que nos convertimos en intercesores de otros. Nos unimos en el amor y la compasión, ayudando a aquellos que no pueden orar por sí mismos o que están atravesando momentos de desesperación. La oración, entonces, se convierte en una herramienta de sanación colectiva. A través de la oración, no solo buscamos la protección personal, sino que también trabajamos juntos para traer la paz al mundo, para sanar las heridas de la humanidad. Es un acto de amor, de generosidad, que refleja el amor de Cristo por nosotros y nos invita a ser canales de ese amor hacia los demás. En tiempos de tribulación, la oración se convierte en una llamada de unidad que trasciende las barreras que nos separan como seres humanos, creando una red espiritual de apoyo que nos sostiene y nos da fuerza para continuar. La Virgen María no solo nos llama a orar por nosotros mismos, sino también a orar por el mundo. El mal ha permeado muchas áreas de la sociedad, y solo a través de la oración podemos contrarrestar su influencia. Es importante que entendamos que nuestras oraciones no solo son para nuestra salvación personal, sino para la salvación de la humanidad. María nos pide que elevemos nuestras voces por los demás, por aquellos que no tienen la capacidad de orar o que están perdidos en el sufrimiento. La oración tiene un poder transformador, no solo en el ámbito espiritual, sino también en el físico y emocional. Al orar, no solo estamos pidiendo a Dios que nos ayude, sino que también estamos invocando su presencia en el mundo, para que su luz ilumine las tinieblas y su paz reine en el corazón de la humanidad. La oración es la herramienta más poderosa que tenemos para enfrentar las dificultades, y es a través de ella que podremos ganar la batalla espiritual que nos aguarda. Para poder enfrentar la batalla espiritual que está en marcha,
Es esencial que nos preparemos adecuadamente, tanto en el plano físico como en el espiritual. La preparación espiritual es el primer paso para sobrevivir y prosperar en tiempos de dificultad. María nos llama a una vida de oración continua, a alimentar nuestra fe con las Escrituras, a practicar las virtudes cristianas y a estar siempre alertas ante las tentaciones del mal. La preparación espiritual no es solo una cuestión de oración, sino de transformación interior. Debemos despojarnos de nuestras debilidades, de nuestro egoísmo, de nuestra falta de perdón, y abrir nuestros corazones a la gracia de Dios. La humildad, la caridad, la paz interior y la fe son los cimientos sobre los que debemos construir nuestra vida espiritual. Sin estas virtudes no podemos esperar resistir los ataques del mal que se aprovechan de nuestras debilidades para debilitarnos aún más. María nos enseña que la preparación espiritual también implica un compromiso con la vida sacramental, especialmente con la Eucaristía y la confesión. El sacramento de la reconciliación nos limpia y nos fortalece, nos ayuda a renunciar al pecado y a acercarnos a Dios. La Eucaristía, por su parte, es el alimento espiritual que nos da la fuerza para continuar en la lucha, para mantenernos firmes en nuestra fe. A través de estos sacramentos recibimos la gracia necesaria para enfrentarnos a los desafíos que surgen en el camino. Además, debemos dedicar tiempo a la meditación y la reflexión, a la lectura de la palabra de Dios, para que nuestras mentes estén llenas de su verdad. La preparación espiritual no se trata solo de orar en momentos de angustia, sino de vivir en un estado de constante conexión con Dios, de estar siempre atentos a su voz y dispuestos a seguir su voluntad. La batalla espiritual también requiere que vivamos de acuerdo con los principios de amor y justicia de Dios. La Virgen María nos recuerda que, aunque estemos en guerra, debemos seguir siendo luz en el mundo, ser ejemplos de amor, compasión y justicia. Debemos actuar con integridad y honestidad, siguiendo el camino de Cristo en todo momento. La preparación espiritual no solo es para el momento presente, sino para el futuro, para los tiempos difíciles que nos esperan. Al fortalecer nuestra relación con Dios y al vivir según sus enseñanzas, nos estamos armando para resistir las pruebas que vendrán. La verdadera preparación espiritual radica en la pureza de corazón, en estar dispuestos a seguir a Dios sin reservas, sin temor y con total confianza en su protección y provisión. Es un proceso continuo, una lucha constante por mantenernos en el camino recto y por vivir nuestras vidas de manera que honremos a Dios en todo lo que hacemos. María, como madre amorosa y protectora, juega un papel crucial en nuestra preparación espiritual y en nuestra capacidad para resistir las tentaciones del mal. Ella no solo nos llama a la batalla, sino que nos protege con su manto de amor y compasión. María es nuestra intercesora ante Dios, y a través de su intercesión podemos obtener la gracia necesaria para enfrentar las pruebas. Ella ha prometido nunca dejarnos solos, y su protección es un refugio seguro en medio de la tormenta. Cuando nos sentimos débiles, cuando la lucha parece abrumadora, podemos acudir a María, que siempre está dispuesta a interceder por nosotros y a guiarnos hacia su Hijo, Jesús. María, como madre, entiende nuestras luchas y nuestro sufrimiento, y es por eso que su protección es tan poderosa. A través de sus oraciones y de su constante presencia en nuestras vidas, podemos encontrar la fuerza para resistir los ataques del mal y para seguir adelante en nuestra fe. La protección de María no es solo una cuestión espiritual, sino también emocional y física. Ella nos cuida de manera integral, ayudándonos a mantenernos firmes en nuestra fe y en nuestra vida diaria. María también nos enseña la importancia de la humildad y la confianza en Dios. A lo largo de su vida, ella mostró una fe inquebrantable y una obediencia total a la voluntad de Dios.
Como su madre espiritual, nos invita a seguir su ejemplo, a confiar plenamente en Dios y a dejar que Él guíe nuestra vida. La protección de María no significa que no enfrentemos dificultades o pruebas, sino que, a través de esas pruebas, podemos encontrar la fuerza divina para superarlas. La Virgen no promete que el camino será fácil, pero sí garantiza que no estaremos solos. Con María a nuestro lado, podemos caminar con confianza, sabiendo que ella nos protege y nos guía hacia la victoria. María nos enseña que la batalla espiritual no es algo que podamos enfrentar por nuestra cuenta, sino que necesitamos su apoyo, su intercesión y su amor para tener éxito en esta lucha. Finalmente, la protección de María también está en su constante presencia en nuestra vida. Ella está con nosotros en cada momento, en cada oración, y a través de su amor nos mantiene unidos a Dios. Cuando estamos perdidos, cuando no sabemos qué hacer, podemos recurrir a ella para encontrar consuelo y dirección. La Virgen María es un refugio seguro en tiempos de angustia, y a través de su protección podemos encontrar la paz que necesitamos para enfrentar las dificultades de la vida. Ella nos anima a nunca perder la esperanza, a mantener la fe y a seguir luchando, sabiendo que con su ayuda podemos superar cualquier obstáculo en nuestra vida espiritual. En los momentos de gran agitación y confusión, el mayor peligro no siempre proviene de los enemigos externos o de las adversidades manifiestas, sino de algo mucho más sutil, la indiferencia espiritual. La Virgen María nos advierte sobre este peligro, una actitud que puede parecer inofensiva, pero que en realidad es una de las mayores amenazas para nuestra alma. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, en el que el ruido constante de la vida diaria nos aleja de lo que verdaderamente importa. La indiferencia no es solo la falta de acción, sino una desconexión gradual con la realidad espiritual que nos rodea. Es el proceso silencioso de alejarnos de nuestra fe, de nuestras creencias, de la búsqueda activa de la verdad divina. Este abandono, aparentemente inocente, abre las puertas a las fuerzas del mal, que se alimentan de la apatía y de la falta de conciencia. La indiferencia es un veneno que corroe lentamente el alma, que convierte a las personas en espectadores pasivos de los eventos espirituales y de los llamados divinos, cuando en realidad deberían estar participando activamente en la lucha espiritual. La Virgen María no solo señala este peligro, sino que también nos ofrece la solución: la vigilancia constante y el compromiso renovado con nuestra fe. El enemigo se aprovecha de la indiferencia, buscando que nos sumergimos en un estado de letargo espiritual. Es mucho más fácil ceder ante las tentaciones de la vida moderna y seguir el flujo de una sociedad que valora lo material sobre lo espiritual. La indiferencia nos lleva a ignorar las señales divinas, a no reconocer los llamados urgentes de Dios y de nuestra Madre Celestial. Al quedarnos indiferentes ante la necesidad de oración, de acción y de cambio, nos convertimos en presas fáciles para el mal. El reto es ser conscientes de esta lucha interna, de no dejar que la comodidad nos arrastre hacia el olvido espiritual. La indiferencia se disfraza de normalidad y de calma, pero en realidad es una trampa mortal que nos aleja cada vez más de la verdad. María nos llama a no sucumbir a la tentación de la indiferencia, sino a mantenernos vigilantes y activos en nuestra vida espiritual. Cada oración, cada acción de amor, cada decisión consciente de vivir según los principios de Cristo, es una respuesta directa al peligro de la indiferencia. Es crucial entender que, al optar por la indiferencia, no solo nos estamos ignorando a nosotros mismos, sino que estamos desconectando a los demás de la oportunidad de conocer la verdad y la paz divina. Las personas que viven en indiferencia espiritual no solo afectan su propia vida, sino también el mundo que las rodea.
La indiferencia es contagiosa. Al ver a otros desconectados de la fe, es más fácil caer en esa misma apatía. Este comportamiento no solo afecta nuestra vida personal, sino que contribuye a la propagación de la oscuridad espiritual en la sociedad. María, al igual que nos guía a no sucumbir ante este peligro, nos invita a ser portadores de luz en medio de este mundo indiferente. Debemos ser activos en nuestra fe y al mismo tiempo invitar a otros a unirse a este camino de transformación y amor divino. Es en nuestra acción constante, en nuestra dedicación a la oración y en nuestra vida cristiana vivida con propósito, donde podemos contrarrestar la indiferencia que tanto destruye las almas. María nos llama a una unidad que no es solo una idea abstracta, sino una realidad espiritual que debe ser vivida de manera activa. En un mundo tan fragmentado, en el que las divisiones parecen crecer cada vez más, la Virgen nos recuerda que la fe es lo que nos une, lo que nos permite sobrepasar las barreras que nos separan como seres humanos. La unidad en la fe no significa que todos pensemos de la misma manera o sigamos el mismo camino exacto en todos los aspectos de nuestra vida, pero sí implica una fuerza común dirigida a un mismo propósito divino. Al unirnos en oración, en acción y en amor, creamos una red espiritual que nos fortalece mutuamente y nos ayuda a resistir los ataques del mal. La unidad no es solo un objetivo espiritual, sino también una necesidad práctica en la lucha contra las fuerzas oscuras. Mientras más fuertes seamos juntos, más difícil será para el mal separarnos y debilitarnos. La unión en la fe nos permite resistir las dificultades que, de otra forma, podrían vencernos. María nos invita a no dejar que las diferencias humanas nos dividan, sino a enfocarnos en lo que nos une, el amor a Dios y el deseo de seguir su voluntad. La Virgen también nos recuerda que la unidad en la fe no solo se logra a través de la oración, sino también en la práctica diaria de vivir según los principios cristianos. Es fácil hablar de unidad, pero la verdadera unidad se refleja en las acciones concretas de amor y servicio hacia los demás. María nos invita a servir a nuestros hermanos y hermanas, especialmente a aquellos que están más necesitados. La unidad se fortalece cuando decidimos actuar como una sola comunidad, sin importar nuestras diferencias, sin juzgar ni excluir, sino acogiendo a todos en el amor de Cristo. Este amor que trasciende todo juicio y que a pesar de las adversidades nos mantiene firmes en la fe y en el propósito divino. Cada acto de bondad, cada gesto de solidaridad, cada palabra de aliento fortalece esa unidad y nos acerca más a la luz de Dios. María, al igual que en las bodas de Caná, nos muestra que cuando estamos unidos, Dios puede obrar milagros a través de nosotros, no solo en nuestras vidas, sino también en las vidas de aquellos a quienes tocamos. La unidad en la fe también implica un compromiso con la hermandad universal. No solo se trata de ser uno dentro de nuestra iglesia o comunidad local, sino de reconocer que todos los cristianos, en cualquier lugar del mundo, formamos un solo cuerpo en Cristo. La unidad global en la fe nos llama a orar y trabajar por la paz y la justicia en todo el mundo, sin importar las diferencias culturales, lingüísticas o sociales. María, en su amor maternal, nos invita a no dejar a nadie atrás, a caminar juntos en este viaje espiritual que nos lleva a la salvación. Es a través de la unidad en la fe que podemos resistir los embates del mal, porque el amor de Cristo no conoce fronteras ni barreras. Nos llama a ser una sola familia, un solo cuerpo, con un solo propósito: servir a Dios y a nuestros semejantes. En este proceso, la unidad en la fe no es solo una tarea espiritual, sino también un acto de transformación social, que busca sanar las heridas del mundo y restaurar la paz en los corazones de todas las personas.
Si miramos a nuestro alrededor, podemos ver que el mundo está experimentando una gran transformación, pero no una transformación que nos llame a la complacencia, sino a la preparación urgente para lo que está por venir. La Virgen María nos ha advertido en numerosas ocasiones que los tiempos de prueba están cerca, que el mal se intensificará y que las fuerzas oscuras intentarán desestabilizar la humanidad en todos los niveles. Pero María también nos ha prometido que no estamos solos. A pesar de la magnitud de los desafíos que enfrentamos, podemos encontrar consuelo en la certeza de que la luz de Dios siempre prevalecerá. María, nuestra Madre Celestial, ha estado aquí desde el principio, y ella sigue guiando a sus hijos hacia la salvación. Aunque los tiempos que se avecinan serán difíciles, la batalla espiritual continuará, y nuestra fe será la que determine si vencemos o caemos. Las advertencias de María no son solo para asustarnos, sino para prepararnos y fortalecernos. El mal puede parecer imparable, pero la verdad de Dios es más fuerte que cualquier oscuridad. Lo que está por venir no es solo un desafío externo, sino también una prueba interna que pondrá a prueba nuestra fe y nuestro compromiso con Dios. Las tentaciones aumentarán, las pruebas se intensificarán, y será más fácil que nunca caer en el error de la duda, el miedo y la desesperación. Pero María nos recuerda que nuestra salvación está en la fe, la oración y la acción constante. Cuando las dificultades nos golpeen, debemos recordar que cada desafío es una oportunidad para acercarnos más a Dios, para fortalecer nuestra relación con Él y para vivir nuestra fe de manera más auténtica. La lucha espiritual no es algo que podamos evitar, pero con la protección de María y nuestra dedicación constante a la oración, podemos salir victoriosos. Finalmente, lo que está por venir nos llama a estar preparados en cuerpo, alma y espíritu. La Virgen María nos anima a fortalecer nuestra vida espiritual para lo que está por venir. Nos invita a buscar la paz en Dios y a mantenernos firmes en nuestra fe, sabiendo que, con su intercesión y protección, podemos enfrentar cualquier desafío que nos depare el futuro. La batalla espiritual está lejos de terminar, pero con María a nuestro lado, tenemos la seguridad de que podemos superar cualquier adversidad. Es fácil caer en la tentación de la apatía cuando el futuro parece incierto, cuando las dificultades parecen ser más grandes que las oportunidades y cuando la lucha espiritual parece demasiado intensa. Sin embargo, la Virgen María nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestra vida espiritual y a tomar una decisión. La batalla no espera. El momento de actuar es ahora. ¿Estás dispuesto a unirte a esta lucha? Si alguna vez has sentido el llamado interior a hacer algo más por tu fe, por tu vida espiritual y por el bienestar del mundo, hoy es el día de responder. La Virgen María no solo nos advierte, también nos empodera. Nos dice que no estamos solos, que cada oración cuenta, que cada acción de fe que tomamos puede marcar la diferencia. Es fácil sentirse abrumado, pensar que no tenemos lo suficiente para enfrentar los desafíos del mundo. Pero con Dios, cada pequeño paso de fe tiene un impacto eterno. Es momento de reconocer que no podemos quedarnos de brazos cruzados, esperando que la situación cambie sin hacer nada al respecto. La batalla espiritual es nuestra responsabilidad y debemos abrazarla con coraje y determinación. María nos llama a actuar con valentía, a defender nuestra fe con fervor y a resistir el mal con la fuerza de nuestra oración y nuestras acciones. La indiferencia ante el sufrimiento de los demás, la falta de compasión y la pasividad ante las injusticias que ocurren en el mundo son los verdaderos enemigos de la humanidad. Si de verdad creemos en lo que la Virgen nos ha enseñado, entonces debemos vivir de acuerdo con esos principios.
No basta con saber lo que está pasando, debemos actuar con propósito y fe. Si el mundo está en crisis, si el mal parece prevalecer, es porque muchos se han apartado del camino recto. Es nuestra tarea restaurar el orden divino, que es posible solo a través de nuestra dedicación y obediencia a la voluntad de Dios. Este es un momento decisivo. El futuro del mundo y de nuestra alma depende de las decisiones que tomemos ahora. No podemos esperar que las circunstancias cambien por sí solas. Si verdaderamente queremos vivir según la voluntad de Dios, debemos actuar de manera concreta, orar más intensamente, dedicar tiempo a la meditación y la reflexión y ayudar a los demás de manera activa. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en esta batalla espiritual. María nos ha mostrado el camino y ahora depende de nosotros seguirlo. La victoria está al alcance de nuestra mano, pero solo si decidimos levantarnos y luchar. La oración debe ser nuestra primera línea de defensa, pero también debemos estar preparados para las pruebas que vendrán, para las decisiones que debemos tomar y para las acciones que debemos emprender. Cada acto de amor, cada sacrificio personal, es una victoria contra el mal. Uno de los aspectos más poderosos de la batalla espiritual es la intercesión de María, nuestra Madre Celestial. A lo largo de la historia, ella ha intercedido por sus hijos de una manera que va más allá de nuestra comprensión humana. María es una madre que siempre está dispuesta a escuchar nuestras oraciones, a interceder por nosotros ante su Hijo, Jesús. En los momentos de desesperación, cuando sentimos que las fuerzas del mal nos están rodeando, podemos acudir a ella con la certeza de que su intercesión es poderosa. María no solo nos da consuelo, sino que nos guía y nos ayuda a encontrar el camino hacia Dios. Ella, como madre amorosa, sabe cómo aliviar nuestras cargas, cómo sanar nuestras heridas y cómo guiarnos a través de las pruebas de la vida. La intercesión de María es una gracia divina que debemos aprovechar, especialmente en tiempos de dificultad y tribulación. A lo largo de los siglos, la Virgen ha sido una fuente constante de protección para aquellos que se han acercado a ella con fe. Cada vez que un creyente ha invocado su nombre con devoción, María ha respondido. Ella es un refugio seguro, una fuente de fortaleza en los momentos de oscuridad. Nos ofrece su manto protector y nos guía hacia la paz que solo se encuentra en la presencia de Dios. La batalla espiritual que enfrentamos es ardua, y aunque confiamos en nuestra propia fe, es importante recordar que nunca estamos solos. María está allí intercediendo por nosotros, ayudándonos a mantenernos firmes en nuestra fe y guiándonos a través de las tormentas de la vida. Su amor maternal nos da la fuerza para resistir el mal y la tentación, y su intercesión es un regalo que debemos valorar profundamente. Cuando nos enfrentamos a la oscuridad, podemos confiar en que María siempre estará con nosotros, intercediendo y protegiéndonos. Es importante recordar que la intercesión de María no solo se limita a los momentos de crisis, sino que también debe ser una constante en nuestra vida espiritual. Debemos acudir a María diariamente, en nuestras oraciones, en nuestras decisiones, en nuestras luchas internas. Si bien la batalla espiritual es una lucha personal, la ayuda divina está siempre a nuestro alcance, y María es la principal mediadora de esa gracia. Nos ofrece un ejemplo de humildad, de fe, de confianza absoluta en Dios. Ella nunca duda, nunca vacila, siempre está dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Al invocar su intercesión, nos alineamos con su corazón, con su dedicación al Padre, y encontramos el camino hacia la victoria espiritual. Al vivir con María como nuestra guía, podemos enfrentar cualquier desafío con la certeza de que la luz de Dios siempre prevalecerá. Es natural que, al hablar de la batalla espiritual y los tiempos difíciles que se avecinan,
nos sintamos abrumados, asustados o inseguros. Sin embargo, la Virgen María nos llama a la preparación activa, no solo a esperar que los eventos se desarrollen sin hacer nada. La tribulación es inevitable, pero la preparación espiritual es nuestra primera línea de defensa. María nos invita a fortalecer nuestra fe, a practicar la oración constantemente y a vivir de acuerdo con los principios cristianos. La tribulación no debe asustarnos, sino motivarnos a profundizar en nuestra relación con Dios, a buscar refugio en Él y a prepararnos para ser testigos de su poder. La fe no es solo una preparación pasiva, sino un acto de acción constante, un compromiso de vivir conforme a la voluntad divina, no importa las circunstancias. La tribulación no es algo que debamos temer, sino algo que debemos enfrentar con valor y determinación. Para prepararnos para lo que está por venir, es esencial que nos fortalezcan los sacramentos y las enseñanzas de la Iglesia. La Eucaristía y la confesión son medios poderosos para renovar nuestra vida espiritual, y debemos acceder a ellos frecuentemente. La oración constante nos permite mantenernos cerca de Dios, y es la fuente de la paz que necesitamos para enfrentar las dificultades. Además, debemos cuidar nuestro entorno espiritual, rodeándonos de personas que compartan nuestra fe y que nos fortalezcan en la oración y en el servicio a los demás. María nos llama a vivir en unidad, a no aislarse en medio de las pruebas, sino a compartir nuestra fe y a apoyarnos mutuamente. La tribulación es un tiempo de prueba, pero también es un tiempo de gracia, donde nuestra relación con Dios se puede profundizar y podemos encontrar una fortaleza espiritual que no imaginábamos tener. Si nos mantenemos firmes en nuestra fe, unidos en la oración, estaremos preparados para enfrentar cualquier prueba. La preparación espiritual para la tribulación implica también mantener nuestra esperanza viva. Aunque los tiempos de dificultad nos desafiarán, debemos recordar que la victoria final está asegurada por Cristo. No importa lo que suceda en el mundo, Dios es más grande que cualquier mal. María nos llama a poner nuestra confianza en Él y a mantener la esperanza de que al final la luz vencerá. La tribulación puede ser difícil, pero no es el final de la historia. La victoria eterna es de los que permanecen fieles, que perseveran en la fe y que siguen luchando sin importar las circunstancias. A medida que avanzamos en nuestra vida espiritual, es importante comprender que no estamos enfrentando una lucha ordinaria, sino una batalla que trasciende el plano físico. Las fuerzas del mal están en constante acción, buscando destruir todo lo que es bueno y justo. La Virgen María, como nuestra Madre Protectora, nos ha advertido sobre la magnitud de este conflicto espiritual. Las fuerzas que se levantan en contra de nosotros no siempre son evidentes a simple vista. Se ocultan detrás de las tentaciones cotidianas, de las ideologías que distorsionan la verdad y de las influencias que nos desvían del camino recto. El mal se presenta de muchas formas, algunas sutiles, otras más manifiestas, pero todas con el mismo objetivo: separarnos de Dios. La batalla contra las fuerzas del mal no es solo externa, sino también interna. Cada pensamiento negativo, cada deseo egoísta, cada impulso que nos aleja de la voluntad de Dios es una pequeña victoria para el mal. El enemigo se aprovecha de nuestras debilidades y tentaciones para atacarnos, pero María nos recuerda que la clave para resistir la batalla está en nuestra conexión constante con Dios. La oración diaria, la lectura de las Escrituras y la práctica de las virtudes son nuestras armas más poderosas en este conflicto. La Virgen María, al ser nuestra Madre Celestial, sabe cómo guiarnos en cada paso, y es a través de su intercesión que podemos recibir la fuerza necesaria para mantenernos firmes en nuestra fe. Cada acto de bondad, cada gesto de compasión, es una victoria contra las fuerzas del mal.
Al hacer el bien, al seguir los principios de Cristo, estamos directamente combatiendo las fuerzas oscuras que buscan sembrar caos y discordia en nuestras vidas. El enemigo no se rinde fácilmente y como tal debemos estar preparados para enfrentar el mal de manera constante. La lucha no se libra solo en momentos de gran tribulación, sino en las decisiones cotidianas que tomamos. Cada día debemos elegir seguir a Cristo y resistir la tentación del mal. Esto puede ser una tarea difícil, ya que vivimos en un mundo lleno de distracciones y de influencias que nos alejan de lo divino. Sin embargo, la Virgen María nos ofrece la clave, la constancia y la fe inquebrantable. Si mantenemos nuestros ojos enfocados en Dios y seguimos sus enseñanzas, las fuerzas del mal no podrán prevalecer sobre nosotros. María nos recuerda que, aunque la lucha sea ardua con Dios a nuestro lado, somos más que vencedores. La batalla espiritual es real y constante, pero a través de la oración, la fe y la práctica de las virtudes, podemos resistir el mal y vivir de acuerdo con la voluntad divina. Uno de los elementos más importantes de nuestra fe cristiana es la esperanza en la victoria final. Una esperanza que nunca debemos perder, incluso en medio de las pruebas más difíciles. La Virgen María, al ser la Madre de Cristo, conoce el desenlace final de la batalla espiritual que estamos librando. Ella sabe que al final el bien prevalecerá y que la luz de Dios disipará toda oscuridad. Aunque las fuerzas del mal parezcan tener poder en este momento, la historia nos enseña que el poder de Dios es eterno y que la victoria final está asegurada. Jesús, a través de su sacrificio en la cruz, venció al mal, al pecado y a la muerte, y esa victoria es nuestra también. Es importante recordar que, aunque la lucha espiritual sea difícil y a menudo nos sintamos derrotados, nunca debemos perder la esperanza, porque el triunfo es inevitable para aquellos que permanecen fieles a Dios. La esperanza en la victoria final nos da la fuerza para seguir luchando. Cuando el camino parece oscuro y las pruebas se acumulan, podemos recordar que nuestro destino eterno está asegurado en Cristo. La batalla espiritual puede parecer larga y agotadora, pero cada paso que damos en fe, cada oración que elevamos, es un paso más hacia la victoria final. María, nuestra Madre Celestial, es la que nos guía y nos acompaña en cada momento de esta lucha. Ella, que ya ha vencido el mal, nos muestra el camino hacia la victoria. En cada prueba, en cada dificultad, debemos recordar que nuestra esperanza no está en nuestras fuerzas, sino en la victoria de Cristo, que es lo que nos da la fuerza para continuar adelante. Es esencial que mantengamos nuestra esperanza viva, especialmente en tiempos de oscuridad. María nos invita a no perder la fe, a seguir luchando con la certeza de que Dios está con nosotros. No importa lo que suceda en el mundo o en nuestras vidas, el mal no tendrá la última palabra. Con nuestra fe en Cristo y la intercesión de María, podemos estar seguros de que la victoria será nuestra. La esperanza es lo que nos sostiene, lo que nos permite seguir adelante incluso cuando parece que todo está perdido. María nos recuerda que la lucha espiritual no es eterna, pero la victoria de Cristo es para siempre. Al mantener nuestra esperanza viva y nuestra fe firme, nos aseguramos de que, al final, estaremos entre los vencedores, aquellos que han permanecido fieles a Dios y que han resistido las pruebas de la vida. Al llegar al final de este viaje espiritual, nos enfrentamos a un llamado urgente a la acción. La Virgen María nos ha hablado claramente, y ahora es nuestro momento de responder a su invitación. La batalla espiritual es real, y no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras el mundo se enfrenta a los desafíos que se nos presentan. La fe es algo que debemos vivir cada día, y la respuesta a la llamada de María debe ser inmediata. Es momento de despertar, de ser conscientes de la importancia de nuestra misión
y de tomar acción para fortalecer nuestra vida espiritual. La oración, la fe y la acción son las armas con las que debemos luchar. Este llamado no solo implica una respuesta individual, sino una acción colectiva. María nos invita a unirnos en oración, en fe y en propósito. La unidad en la fe es lo que nos hará más fuertes. Cuando oramos juntos, cuando trabajamos juntos por el bien, cuando compartimos nuestras experiencias y apoyamos a los demás, estamos creando una fuerza espiritual que es más grande que la suma de nuestras partes. María nos llama a ser parte de una comunidad de creyentes que se fortalezca mutuamente y que trabaje para transformar el mundo según la voluntad de Dios. No estamos solos en esta lucha y juntos somos más poderosos. La llamada final es un llamado a la acción decidida. Es el momento de tomar las riendas de nuestra vida espiritual, de comprometernos de manera profunda con nuestra fe y de actuar en consecuencia. La batalla espiritual está ocurriendo ahora mismo, y la victoria depende de nuestras decisiones. Con la ayuda de la Virgen María, con la gracia de Dios, podemos ganar esta batalla. No importa cuán difícil sea el camino, no importa cuán oscuras parezcan las circunstancias, la victoria es nuestra si seguimos el camino de Cristo, si perseveramos en la fe y en la oración, y si nos mantenemos unidos en el amor divino. La respuesta está en nuestras manos, y el momento de actuar es ahora. La fortaleza interior es una virtud crucial en la lucha espiritual, ya que nos permite enfrentar las adversidades con valentía, resistencia y perseverancia. María, nuestra Madre Celestial, sabe que las pruebas de la vida pueden ser duras y desafiantes, pero también sabe que, a través de la fortaleza espiritual, podemos mantenernos firmes en nuestra fe. La fortaleza no significa ausencia de miedo o dolor, sino la capacidad de seguir adelante, a pesar de ellos, de tomar cada desafío como una oportunidad para fortalecer nuestra relación con Dios y con los demás. En tiempos de tribulación es fácil rendirse, pero la Virgen María nos enseña que la verdadera fortaleza proviene de nuestra fe en Dios, que es quien nos da la fuerza necesaria para superar cualquier obstáculo. La fortaleza interior se cultiva a través de la oración constante y de un compromiso diario con las enseñanzas de Cristo. Cada vez que oramos, cada vez que elegimos hacer lo correcto, estamos fortaleciendo nuestro carácter y nuestra espiritualidad. El mal no puede derrotar a aquellos que tienen una fe inquebrantable, porque su fortaleza radica en su conexión con Dios. Cuando enfrentamos la adversidad, debemos recordar que no estamos solos. La Virgen María está allí, a nuestro lado, ayudándonos a mantenernos firmes y a no sucumbir al miedo o a la desesperación. La fortaleza interior también nos permite ser resilientes frente a las dificultades, aceptando que las pruebas son parte del camino, pero que con la ayuda de Dios siempre podemos superar cualquier desafío. La fortaleza no es solo una cualidad personal, sino también una fuerza colectiva. Al unirnos en oración y acción, nos fortalecemos mutuamente y nos convertimos en una comunidad que puede resistir las fuerzas del mal y las pruebas que se nos presentan. En el camino de la vida cristiana, la fortaleza interior también nos ayuda a mantener la paz en tiempos de incertidumbre. A medida que los tiempos de tribulación se intensifican, el miedo y la ansiedad pueden apoderarse de nuestros corazones. La fortaleza en Dios nos da la paz que el mundo no puede ofrecer, una paz que nos permite mantenernos enfocados en nuestra misión espiritual y no dejar que las circunstancias externas nos desvíen del camino. María, como nuestra madre, es el ejemplo perfecto de fortaleza interior. Ella vivió una vida llena de dificultades y pruebas, pero nunca perdió su fe ni su confianza en Dios. A través de su intercesión, podemos obtener la gracia para seguir su ejemplo, para mantenernos firmes en nuestra fe y para superar cualquier prueba que se nos presente.
La fortaleza interior es un regalo divino que debemos cultivar y mantener, sabiendo que con la ayuda de Dios podemos enfrentar cualquier desafío que se nos presente. En la batalla espiritual, no solo estamos luchando por nuestra salvación personal, sino también por la justicia divina en el mundo. La Virgen María, como madre de todos los seres humanos, está profundamente preocupada por la injusticia que prevalece en el mundo. Ella sabe que el mal se manifiesta a través de la opresión, la violencia, el sufrimiento y la desigualdad, y nos llama a luchar por la justicia divina, que es el reflejo de los principios de amor, paz y equidad que Jesús predicó. La justicia divina no es solo un concepto abstracto, sino una acción concreta que debe ser vivida en nuestras vidas diarias, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones con los demás y en la manera en que tratamos a los más vulnerables. María nos llama a ser defensores de la justicia, a actuar con amor y compasión y a trabajar por un mundo en el que prevalezca la verdad y la justicia de Dios. La lucha por la justicia divina no es una batalla fácil. Vivimos en un mundo lleno de corrupción, injusticia y maldad, donde las personas a menudo sufren debido a las malas decisiones y las acciones egoístas de otros. Pero, como María nos enseña, no debemos rendirnos ante la injusticia, sino que debemos ser valientes, audaces y firmes en nuestra lucha por lo que es justo. La justicia divina es el reflejo del amor de Dios por la humanidad, y nuestro llamado como cristianos es ser agentes de ese amor, trabajando para que la justicia de Dios se haga presente en cada rincón del mundo. Esto no significa que debamos tomar las riendas por nuestra cuenta o imponer nuestras propias ideas de justicia, sino que debemos actuar con humildad y obedecer a la voluntad de Dios, buscando siempre su gloria y no la nuestra. La Virgen María, como modelo de justicia, nos muestra cómo vivir con rectitud y cómo ser instrumentos de justicia en un mundo quebrantado. Su vida fue un ejemplo de servicio, humildad y dedicación a la voluntad divina, y a través de su intercesión podemos obtener la gracia para seguir su ejemplo. El camino de la justicia divina no siempre será fácil, pero María nos asegura que quien lucha por la justicia de Dios nunca estará solo, que la intercesión divina nos dará la fuerza necesaria para resistir las adversidades. Al vivir según la justicia divina, contribuimos a la restauración del orden y la paz que Dios desea para el mundo, y nos alineamos con el propósito divino para nuestras vidas y el mundo en general. La lucha por la justicia no es solo un acto exterior, sino una misión interior de vivir según los principios de Dios y de actuar con amor, humildad y compasión hacia todos. La oración es la base sobre la que se construye nuestra fortaleza espiritual y es también la principal herramienta que tenemos para luchar contra las fuerzas del mal. La oración no solo es un acto de comunicación con Dios, sino una forma de acceder a la gracia divina, de conectarnos con el poder de Dios y de recibir la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos espirituales. La Virgen María, que es modelo de oración, nos invita a orar constantemente, a no dejar que las distracciones del mundo nos alejen de la fuente de nuestra fortaleza. A través de la oración, nos acercamos a Dios y nos llenamos de su luz, lo que nos permite resistir las tentaciones y los ataques del mal. La oración también nos permite interceder por los demás, pidiendo la ayuda divina para aquellos que sufren o están en necesidad. María, como intercesora ante su Hijo, nos enseña a orar con fe, con confianza y con humildad. La oración es nuestra primera línea de defensa en la batalla espiritual. Cada oración es un acto de resistencia contra el mal, un acto de fe que nos conecta con Dios y nos da la gracia para enfrentar las pruebas de la vida. María nos enseña que la oración no es solo algo que hacemos en momentos de crisis, sino que debe ser una práctica constante en nuestra vida.
A través de la oración diaria, fortalecemos nuestra relación con Dios. Y al fortalecer esa relación, somos capaces de resistir los ataques del mal y mantener nuestra paz interior. La oración nos da la claridad para discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas y para tomar las decisiones correctas. Cuando oramos, no solo buscamos consuelo, sino que también obtenemos la sabiduría para entender y cumplir con nuestra misión espiritual. La Virgen María nos ha dejado el ejemplo de una vida de oración constante y dedicada. Ella oró en momentos de gozo, de sufrimiento y de incertidumbre, y nos invita a seguir su ejemplo. La oración es la clave para mantenernos firmes en nuestra fe, para resistir la tentación y para caminar por el camino de la justicia divina. En la lucha espiritual, la oración es lo que nos conecta con el poder divino, lo que nos da la fuerza para continuar, incluso cuando la batalla parece perdida. A través de la oración podemos vencer las fuerzas del mal y lograr la victoria espiritual que nos ha prometido Dios. Es a través de la oración que encontramos la paz, la esperanza y la fortaleza que necesitamos para afrontar los tiempos difíciles y para cumplir con nuestra misión en este mundo. La unidad de la Iglesia es uno de los pilares más importantes en la lucha espiritual. En tiempos de tribulación, donde las fuerzas del mal parecen cada vez más fuertes y el mundo se encuentra dividido por conflictos internos y externos, la unidad de los creyentes en Cristo es una fuerza invencible. La Virgen María, en su amor maternal, nos llama constantemente a la unidad dentro de la Iglesia, recordándonos que, en la unión, encontramos nuestra mayor fortaleza. Ella sabe que, cuando los cristianos están divididos, las fuerzas oscuras tienen más oportunidades para infiltrarse y desestabilizar la fe. La unidad en la fe y la práctica cristiana es esencial para superar los desafíos espirituales que enfrentamos, especialmente en tiempos de crisis. La Iglesia, como el cuerpo de Cristo, debe estar unida no solo en doctrina, sino también en la oración, en la acción y en el servicio a los demás. La división dentro de la Iglesia crea debilidad, y esa debilidad es aprovechada por el mal para sembrar discordia y desconfianza. María, en su misión como Madre de la Iglesia, nos muestra que la verdadera unidad proviene de la fe común, de la dedicación a los principios cristianos y del amor incondicional hacia todos los hermanos en Cristo. Es en la oración comunitaria donde encontramos la fuerza para resistir el mal. Cuando nos reunimos para orar juntos, cuando participamos de los sacramentos, cuando nos apoyamos mutuamente en la fe, creamos un muro de protección espiritual que nos hace más fuertes frente a las adversidades. La unidad no es simplemente una aspiración abstracta, es una necesidad espiritual. En tiempos de tribulación, la unidad de los cristianos es crucial para la supervivencia de la fe. María, que siempre ha estado unida a su Hijo Jesús, es el ejemplo perfecto de unidad. A través de su intercesión, podemos alcanzar la gracia de la unidad en la Iglesia, permitiendo que la luz de Cristo brille en medio de las tinieblas del mundo. El mal no puede prevalecer cuando los cristianos se mantienen unidos, porque como nos enseña Jesús en su oración, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. La unidad de la Iglesia es el reflejo del amor divino y de la misión de Cristo en el mundo, y es nuestra responsabilidad como miembros de ese cuerpo mantenerla fuerte y firme. Al mantenernos unidos en la fe, la esperanza y la caridad, podemos resistir cualquier ataque del mal y ser un faro de luz para el mundo. La humildad es la virtud que, aunque a menudo pasa desapercibida, es esencial en la batalla espiritual. María, la Madre de Dios, es el ejemplo más perfecto de humildad, y es a través de su ejemplo que podemos entender el verdadero significado de esta virtud. En un mundo que constantemente nos impulsa a la autosuficiencia, al egoísmo y a la búsqueda de poder,
la humildad se presenta como la clave para ganar la lucha espiritual. La Virgen María, al aceptar el llamado de Dios sin dudar, al reconocer su pequeñez ante Él y al poner siempre su voluntad en las manos del Padre, nos enseña que la humildad no es debilidad, sino una fuerza espiritual inmensa que nos permite vivir en completa dependencia de Dios. En la batalla espiritual, la humildad nos permite mantenernos firmes sin caer en la arrogancia, la soberbia o el orgullo, que son los caminos del mal. La humildad nos ayuda a reconocer que por nuestra propia cuenta somos débiles, pero que en Dios somos fuertes. Al practicar la humildad, nos liberamos de las tentaciones del ego y del orgullo, que son las armas más poderosas del enemigo. La lucha espiritual no se gana con la fuerza física, sino con la fortaleza interior, y esa fortaleza proviene de la humildad, de la entrega completa a la voluntad de Dios. La humildad también nos permite reconocer que no estamos solos en esta batalla, que necesitamos la ayuda de nuestros hermanos en la fe y la intercesión de María y de todos los santos. Al vivir con humildad, nos acercamos más a Dios y somos más receptivos a su gracia, lo que nos fortalece y nos capacita para enfrentar los desafíos espirituales con confianza. La Virgen María, con su humildad, también nos muestra cómo resistir las tentaciones del mal y mantenernos firmes en nuestra fe. La humildad nos ayuda a superar los momentos de duda, de tentación y de miedo, porque nos recuerda que nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. Al reconocer nuestra pequeñez y nuestra necesidad de Él, nos abrimos a la gracia divina que nos da la victoria sobre el mal. La batalla espiritual es una batalla de corazones, y es en la humildad donde encontramos la verdadera fortaleza. María, al ser la madre del Salvador, es la madre de la humildad, y al seguir su ejemplo, podemos ser verdaderos soldados en la lucha espiritual, siempre buscando la gloria de Dios y no la nuestra. La humildad nos permite ganar la batalla del alma, porque nos une a la voluntad de Dios y nos fortalece con su gracia.